Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast sobre defensa comercial. Quien les habla, Juan Ramón Rosario Contreras, presidente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia. Tengo el privilegio de compartir este episodio con el embajador Rafael Núñez. El embajador Núñez es un profundo conocedor de los mecanismos del comercio internacional, quien ha participado como negociador de varios foros de negociaciones, tales como Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, Acuerdo de Libre Comercio CARICOM, República Dominicana, Centroamericana, Acuerdo Comercial Panamá, República Dominicana, Acuerdo de Asociación Económica sobre Unión Europea, CARIFORO, y Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, así como el Acuerdo Post-Cotonú entre las organizaciones de Estados de África, Caribe y Pacífico y la Unión Europea. Actualmente se desempeña como embajador técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de los temas de la Organización Mundial de Comercio. Gracias, embajador Núñez, por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este importante programa y estoy a la disposición para responder cualquier pregunta que sea de interés de la Comisión y del país, que son los beneficiarios de las medidas que aplica la Comisión de Defensa Comercial. Gracias, embajador Núñez, nuevamente. Antes de desarrollar los temas de hoy, me permito contextualizar con nuestros seguidores que en el pasado episodio tratamos sobre la ley 1-02, que es la ley que crea la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia. Tratamos sobre el reglamento de aplicación, los acuerdos de dumping, de subsidios y subvenciones y de salvaguardia. También tratamos, embajador, sobre los mecanismos que puede utilizar una parte que no se sienta conforme con una de las medidas aplicadas por la Comisión de Defensa Comercial, que pueda recurrir ante el órgano de solución de diferencias ante la Organización Mundial de Comercio. Finalmente, hicimos mención de los foros internacionales en que hemos participado y muy particularmente en los foros de la conferencia ministerial y de los exámenes de políticas comerciales, que son los temas que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Sugiero empezar por la conferencia ministerial, que es el órgano de mayor rango en la Organización Mundial de Comercio. Embajador Núñez, ¿en qué consiste una conferencia ministerial? ¿Cuál es su importancia en el sistema multilateral de comercio? ¿Y en qué impacta en la República Dominicana? Muchas gracias, señor presidente. Las conferencias ministeriales, como usted señaló atinadamente, es el órgano superior, jerárquicamente hablando, de la Organización Mundial del Comercio, que fue creada en el año 1995 y del cual la República Dominicana es miembro fundador. Las conferencias ministeriales tienen un papel determinante en la aprobación de los acuerdos abarcados de la Organización Mundial del Comercio, y durante la creación de esa organización se han celebrado 13 conferencias ministeriales. La primera fue la conferencia de Singapur en 1996 y allí se trataron 4 temas de suma importancia para todos los miembros de la OMC y particularmente para la República Dominicana. Esos 4 temas fueron política de competencia, compras gubernamentales, inversiones y facilitación de comercio. De esos 4 temas, solamente ha sido aprobado un solo, que es el de facilitación de comercio, del cual la República Dominicana es parte y ha servido para que la Dirección General de Aduana despache mercancía en plazos breves de 24 horas y en algunos casos hasta de 6 horas. Lo que quiere decir que las conferencias ministeriales son de suma importancia, no solamente para la República Dominicana, sino para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Y República Dominicana ha jugado un papel preponderante en algunas de ellas, principalmente en la de Doha, que fue en Qatar en el año 2001. República Dominicana participó activamente en la misma porque se estaba tratando un tema que tiene que ver con la Comisión de Defensa Comercial, que era la prórroga de las subvenciones del artículo 27.4 del acuerdo de subvenciones, y la mayoría de los países no estaban de acuerdo en que se prorrogara. República Dominicana tomó la decisión de que hasta que no se aprobara ese tema no se podía pasar a tratar otro punto de la agenda, y luego de largas discusiones y largos debates se logró que
se aprobara la prórroga de las subvenciones del artículo 27.4 hasta el año 2008, que posteriormente se prorrogó hasta el año 2015, cuando ya sí hubo que descontinuar esa disposición del artículo 27.4, pero ahí se puso de relieve que los miembros de la Organización Mundial del Comercio, sin importar que sea un país menos adelantado, o un país en desarrollo, o un país desarrollado, son determinantes en estas conferencias ministeriales, y República Dominicana en ese momento se dio el lujo de, hasta cierto punto, paralizar la conferencia ministerial hasta tanto no se aprobara ese punto de la agenda. Incluso llegó un momento que salió a relucir en algunos periódicos por qué la República Dominicana ha detenido la conferencia ministerial celebrada en Doha, Qatar, en el año 2001. Es decir, que las conferencias ministeriales son sumamente importantes para los miembros de la Organización Mundial del Comercio y principalmente en este caso para la República Dominicana, porque como usted sabe mejor que yo, las decisiones en la OMC, conforme al acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, se adoptan por consenso. Y el consenso yo lo he bautizado como la dictadura de la minoría, es decir, si son 166 miembros actualmente lo de la OMC, y si hay uno que no está de acuerdo, no se puede adoptar la decisión. Aunque el mismo acuerdo de Marrakech establece la posibilidad de que se someta a votación. Nunca ha sucedido en la Organización Mundial del Comercio que una decisión que se trate en el marco de una conferencia ministerial, la 13 que le mencioné anteriormente, porque la 14 va a ser del 26 al 29 de marzo del año 2026 en Yaoundé, Camerún, nunca se ha tomado la decisión de someter a votación una decisión en el marco de la conferencia ministerial de la OMC, en ninguna de ellas. No, siempre son por consenso. Incluso en el año 2013, en lo que se denominó el acuerdo de Bali, que es el acuerdo de facilitación de comercio, hubo un miembro también que paralizó las negociaciones en el marco de la conferencia ministerial, que fue la India. Incluso salió en periódicos internacionales de fama mundial como el New York Times, que señalaba por qué la India paralizaba la conferencia ministerial, y era que tenía otros intereses, y hasta que no se le aprobaran sus temas como existencia pública para seguridad alimentaria, salvaguardas agrícolas especiales y otros temas, no aprobaron el acuerdo de facilitación de comercio, que, como les dije anteriormente, se denomina el Acuerdo de Bali, que entró en vigor en el año 2017, específicamente en el mes de febrero, y que ha redundado en beneficio de la República Dominicana, al punto de que República Dominicana ha sido reconocido por muchos países, incluyendo los Estados Unidos, por su política de despacho de mercancía en 24 horas. Quiere decir, embajador Núñez, que aunque existe el sistema de votación, lo que prima es el sistema de consenso. El consenso. Ok. En el marco de la conferencia ministerial, hay dos temas que impactan la labor de la Comisión de Defensa Comercial. Estas son el acuerdo sobre subsidio a la pesca y el reforma a la OMC. En la 12ª conferencia ministerial, que tuvimos la oportunidad de estar junto a usted, que acompañamos la comitiva que representaba a la República Dominicana, en esa ocasión se iba a celebrar en Kazajistán, y por un brote de COVID que estaba en el momento, fue realizada en Ginebra, Suiza. En esa ocasión, el año 2022, luego de 20 años de discusión, se arribó a un acuerdo parcial de subsidio a la pesca. ¿Podría usted explicarnos en qué consistió ese acuerdo? Es un acuerdo de relevancia mundial porque tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y abarca varios temas, pero los tres principales desde mi punto de vista es la pesca ilegal, la pesca no declarada y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Entonces son temas de suma importancia porque tienen que ver, están
vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además tienen una serie de disposiciones que benefician a los países como la República Dominicana, que, como usted sabe mejor que yo, la pesca en la República Dominicana es una pesca de subsistencia o pesca artesanal. Ese acuerdo, como usted bien señala, fue aprobado en la 12ª Conferencia Ministerial celebrada en el mes de junio del año 2022 en Ginebra, Suiza, y actualmente ha ido avanzando en las ratificaciones. ¿Cuántos países han ratificado ese acuerdo? Ayer el último país en ratificarlo fue Panamá, 102. 102 países han ratificado el acuerdo sobre subvenciones a la pesca, y para que entre en vigor se requieren 111, porque son las 2/3 partes de los miembros de la OMC, que son 166. Lo que se espera que el acuerdo entre en vigor prontamente. Y además, ese acuerdo tiene unos beneficios para los países en desarrollo y los PMA, que son los menos adelantados, que es un fondo que fue creado con unos $20 millones. Actualmente el fondo dispone de la dotación, no ha llegado a los 20 millones, pero dispone de $17.5 millones, y solamente se pueden beneficiar de ese fondo los países en desarrollo y los PMA, pero que hayan ratificado el acuerdo. Lamentablemente, la República Dominicana aún no lo ha ratificado, y esos fondos están destinados para estudios que pueden ir de $50.000 hasta $300.000 para la aplicación del acuerdo sobre subvenciones a la pesca. Entonces, es un tema que es de suma importancia para los países en desarrollo y los PMA, y también para los países desarrollados, ese acuerdo sobre subvención de la pesca, que después de la creación de la Organización Mundial del Comercio es el segundo acuerdo que se aprueba en la OMC de relevancia. El primero fue el de facilitación de comercio, y ahora el de subvenciones a la pesca, que, como le dije anteriormente, se espera que antes que finalice el verano estará en vigor, porque solamente faltan 9 miembros de la Organización Mundial de Comercio que lo ratifiquen para entrar en vigor. Ahora, el mecanismo de implementación del fondo ya se inició, pero solamente pueden aplicar los países que lo han ratificado, y esa iniciativa se lanzó el día 2 de junio de este año, y si el acuerdo entra en vigor en septiembre, entonces lo van a prorrogar por un mes más para entonces asignar los fondos a los miembros PMA y en desarrollo que lo han ratificado. Muy bien. Tenemos también otro tema que es de interés para la Comisión de Defensa Comercial en las conferencias ministeriales, que es el tema de la reforma a la Organización Mundial de Comercio. ¿Cuáles son las expectativas de que se llegue a un acuerdo en la próxima conferencia ministerial? ¿Cuáles son los temas principales de esta reforma y qué procura la OMC con la misma? ¿Cuáles serían las implicaciones en el sistema de comercio multilateral? Ese problema es estructural, y algunos miembros han indicado, principalmente desarrollado, que es un problema sistémico. Entonces, la reforma de la OMC, desde mi punto de vista, debe ser estructural. No se puede ver desde un punto de vista en materia de agricultura o en materia de solución de controversia o en materia de notificaciones, sino que debe verse de manera estructural, debe ser un todo único para que el sistema pueda funcionar. Ahora mismo la OMC tiene algunas dificultades, y es que, por ejemplo, el órgano de solución de diferencias no está funcionando desde el año 2019, y algunos miembros lo que hacen es que utilizan la disposición del artículo 25.5 del entendimiento sobre solución de diferencia, que es un mecanismo ad hoc, de arbitraje ad hoc. Entonces, ese es un asunto que debe ser estructural, porque la OMC se ha caracterizado porque su joya, la joya de la corona de la OMC es el sistema de solución de diferencia, pero tiene esa dificultad. Pero eso deviene en que, según algunos miembros, principalmente desarrollados, como señalé anteriormente, han indicado que los grupos arbitrales o los grupos especiales y el órgano de apelación le han dado una interpretación equivocada a una serie de disposiciones de los acuerdos abarcados, específicamente
al artículo 17 del GAP, que tiene que ver con empresas del Estado. Y también hay otra cuestión que tiene que ver con las notificaciones. Y el problema donde radica esencialmente esa modificación, esa reforma a la OMC, es en lo que tiene que ver en la autodefinición de los países en la OMC. Como usted sabe mejor que yo, en la OMC hay 3 clases de países, que son los desarrollados, en desarrollo y los PMA. Pero esa podría explicarle a nuestros seguidores qué son los PMA. Los PMA son los países menos adelantados que, en virtud de una disposición de las Naciones Unidas, son aquellos que tienen un ingreso menor de $1.000 anuales. Actualmente en la OMC hay unos 34 países menos adelantados, aunque hay algunos que se han ido graduando, como Bangladesh. Pero esa cuestión de los países en desarrollo, ahí es que está el problema, porque como es por autodefinición, eso crea problemas en la estructura de la OMC por las razones siguientes. Hay países que participan, por ejemplo, en el comercio mundial de importaciones y exportaciones en un 13% y son países en desarrollo, lo cual parece un poco contradictorio, mientras hay otros que son en desarrollo que participan en el comercio mundial en un 9% y también son países en desarrollo. Sin embargo, hay uno, como por ejemplo la República Dominicana, que participa en el comercio mundial de exportaciones en 0,6% y es en desarrollo. Entonces, no puede haber una comparación de un país que participa en el comercio mundial en un 13% con uno que participa en 0,06%, que sean iguales en desarrollo. Y eso es lo que algunos miembros de la OMC, principalmente países desarrollados, han indicado que hay que buscarle una solución, y por ende la reforma a la OMC debe ser estructural, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Okay. En el año pasado estuvimos en la 13ª conferencia ministerial que se celebró en Abu Dhabi. Se hicieron avances importantes en estas negociaciones, pero no se llegó a un acuerdo final. La próxima conferencia ministerial, la 14ª, está fijada para el mes de marzo del próximo año, del 2026. ¿Cómo usted ve la perspectiva de llegar a un acuerdo final, tanto en la reforma a la OMC como al acuerdo de subsidio de pesca? Y en caso de llegarse a un acuerdo final en el acuerdo de subsidio de pesca, ¿en qué impactaría la República Dominicana y en qué incidiría la CDC en ese acuerdo, la Comisión de Defensa Comercial en ese acuerdo? Bueno, la conferencia ministerial que se va a celebrar en Camerún, Yaoundé, del 26 al 29 de marzo del año 2026, tiene poca expectativa de que pueda progresar en los temas que se han planteado. El tema de la discordia siempre en la Organización Mundial del Comercio ha sido el tema de la agricultura, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma de temas que son un poco complicado y que algunos miembros no están en disposición de ceder, como es existencia pública para seguridad alimentaria, la salvaguardia agrícolas especiales, que están establecidas en el artículo 5 sobre la agricultura, pero que está vencido. Entonces, hay países que han señalado que se podría avanzar en el tema de agricultura, pero que debe ser un todo único. Y ahí volvemos a la reforma de la OMC. Hay muchos miembros de la OMC que han dicho, sí, podemos avanzar en la reforma, pero tiene que ser un todo único, debe ser una reforma completa, estructural, porque esos temas son sistémicos y por ende afectan a todos los miembros. En cuanto al asunto de subvenciones a la pesca, el primer acuerdo, que es Pesca 1, como se conoce popularmente en la Organización Mundial del Comercio, es cuestión de tiempo. Ese acuerdo entrará en vigor, sin temor a equivocarme, máximo a septiembre. Y en cuanto a la segunda parte, se están trabajando con algunos miembros que tienen unas posiciones un poco radicales
como la India y otros miembros, para ver si pueden flexibilizar, pero no creo que tampoco algunos países del Pacífico también están un poco renuentes, y los ACP, ahí están los del Pacífico, los de la Organización de Estados de África, Caribe y Pacífico, sí, que están un poco renuentes, pero yo creo que ahí se puede avanzar. El problema estaría cuando se lleve el paquete a la conferencia ministerial, sí, de que sería un todo único y entonces no se podrían aprobar acuerdos por parte. Incluso hay un tema que ya se aprobó y es el acuerdo de facilitación de inversiones, el FIC, que es un acuerdo plurilateral que solamente surte efecto entre las partes, entre los miembros que lo han suscrito, pero hay un miembro de la OMC que dice que ese acuerdo no se puede incorporar a la estructura de la OMC, y no se ha podido lograr por el asunto de las decisiones que se toman por consenso. Sí. Entonces, se ha llevado al Consejo General, se ha llevado a la conferencia ministerial, y hay, para ser preciso, no voy a mencionar los nombres, pero hay 3 miembros de la OMC que se oponen de manera radical a que se incorpore como al anexo 4 del Acuerdo de Marrakech, y por eso no ha entrado en vigor. Entonces, le veo muy pocas posibilidades de que la conferencia ministerial pueda avanzar mucho los temas que están sobre la mesa, aunque Sun Tzu en el arte de la guerra dijo: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso sí, no quiere decir que nos descuidemos, debemos estar preparados para cuando se presenten las situaciones de esas negociaciones, estar preparados. Porque recuerdo que en el año 1989, 1992, bueno, ya al final de la ronda de Uruguay, se pensaba que no se iba a llegar a un acuerdo, y al final, en el año 1992, en un acuerdo suscrito entre la Unión Europea y Estados Unidos, que se denominó el Acuerdo Bray House sobre la agricultura, se destrabó todo y ahí se aprobaron un paquete de reforma que dieron al traste con la creación de la OMC en el año 1995. Excelente, muy claramente explicado. Embajador Núñez, en otro orden, cada 7 años, la República Dominicana es sometida a un examen de políticas comerciales. El último se realizó en el año 2023 en Ginebra, Suiza, en la Organización Mundial de Comercio, donde también nos tocó participar juntos en la comitiva dominicana. ¿En qué consiste un examen de políticas comerciales, embajador Núñez? ¿Y qué función cumple en el sistema de comercio multilateral? Y me gustaría saber, que usted nos lo explique a nuestros seguidores, ¿cuál fue su percepción de la valoración que le dieron los países miembros, en esa ocasión, en el último examen de políticas comerciales? Los exámenes de política comercial es una obligación que está contenida en el anexo 3 de los acuerdos abarcados de la OMC. Y los miembros deben presentarlo acorde a su desarrollo. Por ejemplo, los países deben presentarlo, antes era 2, 4 y 6, ahora en el año 2017 eso fue modificado en el órgano de examen de política comercial, y ahora son cada 3, 5 y 7 años. Es decir, los países que participan en el comercio en más de 1% deben presentarlo cada 3 años. Los otros países que participan en el comercio en más de esa proporción, cada 5 años, y los países PMA y en desarrollo, en el caso de República Dominicana en desarrollo, cada 5 años. República Dominicana ha presentado 5 exámenes de política, cada 7 años. República Dominicana ha presentado 5 exámenes de política comercial. El último, como usted atinadamente señaló, fue en el 2023, pero había presentado uno en el año 2015. Y eso es una radiografía, si se puede llamar, en materia de comercio, que se le hacen a los miembros por asunto de transparencia, para ver si sus políticas son compatibles con los acuerdos abarcados de la OMC, y vienen una serie de preguntas que se deben responder dentro de un plazo que está establecido en las mismas disposiciones del órgano de examen de política comercial, y se pide que se cumpla con eso, aunque ese anexo
3 no está sujeto a solución de diferencias, pero posteriormente sí podría degenerar en eso. En cuanto a los resultados de los exámenes de política comercial, República Dominicana, tanto en el 2015 como en el 2023, fue reconocida en la Organización Mundial del Comercio como, junto a Canadá, como los 2 mejores exámenes de política comercial presentados en la OMC. Incluso se indicó que, o se nos informó en ese momento, que los exámenes que había presentado la República Dominicana, principalmente el del año 2023, iba a servir de ejemplo para los miembros de la OMC por los resultados que había arrojado y el trabajo arduo que había realizado la República Dominicana, que, como usted sabe mejor que yo, participan más de 60 instituciones del sector público en la elaboración del examen de política comercial, que está conformado por 2 partes. Uno, que es el informe del gobierno, que lo prepara el gobierno, y otro que es el informe de la Secretaría, que lo prepara la Secretaría del órgano de examen de política comercial con los insumos que le suministra la República Dominicana, y luego es revisado por el país por si hay que hacer algunos ajustes o algunas correcciones. Y en el 2023 eso fue indiscutible. Incluso una embajadora de un país muy poderoso, de los miembros de la OMC, se nos acercó para felicitarnos por la transparencia y la política comercial de la República Dominicana. Presente en esas felicitaciones. Muchas gracias, embajador Núñez. Bueno. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Excelente conversatorio con uno de los que más saben en este país de mecanismos de comercio exterior. Espero que haya sido de provecho a nuestros seguidores y muy en particular al sector productivo nacional, ya que tratamos temas de foro internacional importante que atañen a nuestra defensa comercial. Gracias nuevamente, embajador, por acompañarnos y a nuestros seguidores por escucharnos. Si quieren encontrar más contenido como este en nuestra plataforma y redes sociales, nos pueden tener. Muchas gracias.